están buscando mantener una agenda que no existe, una agenda que está basada en contradecir en todo momento y pelear con cualquier cosa que el presidente Donald Trump instituya. Y mira, los militares responden a la Constitución, responden a las leyes de los Estados Unidos, no necesariamente responden a personas. Y lo que se ha decidido, parte del código militar que define lo que constituye una ley ilegal, es algo que sea contrario a la Constitución o algo que sea contrario a las leyes de los Estados Unidos. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Porque obviamente ya se habla de sedición, se habla de traición, se habla de un llamamiento a la subordinación. Que esto ocurra en otros países de América Latina no está bien, pero quizá a lo mejor nos sonaría menos fuerte. Pero que esto esté pasando aquí, en Estados Unidos y en este momento, ¿cómo hay que entender esto, abogado? Bueno, primeramente, las declaraciones de estos congresistas constituye algo extraordinario. Se sabe que hay una discordia enorme entre ciertas facciones del Partido Demócrata en contra del presidente Donald Trump, cuyo objetivo no es necesariamente legislar ni tratar de cumplir con su objetivo, sino interferir y pelear contra las políticas y las decisiones del presidente en todo momento. Y claramente el objetivo de todo esto es poner en duda en la mente de estos militares si las órdenes del presidente Donald Trump con respecto al manejo de los militares y las acciones militares son ilegales. Y entonces eso podría crear en la mente de muchos de estos militares un miedo, una preocupación de que cumplir con esas órdenes es algo que los podría poner a ellos en peligro, peligro de perder su puesto, peligro de perder su libertad. Obviamente el objetivo de todo eso es crear una discordia y tratar de interferir con la función de la cadena de comando donde el presidente de los Estados Unidos es el líder, constitucionalmente el jefe de la rama militar. Los congresistas no necesariamente están equivocados en decir que los militares pueden rehusar cumplir con órdenes que sean ilegales. El problema es que el sistema militar está basado en ejecutar órdenes dadas por sus supervisores y por los que están en control de todas esas operaciones. Y no se va a saber realmente si la orden del presidente se constituye algo ilegal, a no ser que sucedan una de dos cosas. O el militar cumple con la orden que le están dando y comete lo que podría ser simplemente un cumplimiento de esas órdenes sin ningún tipo de problema, o podría ser visto como una orden ilegal si cumplen con ella, y si no cumplen con ella, pues entonces podría ser lo opuesto, una falta de cumplir con una directiva de un supervisor. Lo que sucede con esto es que el militar no va a saber si esa orden es legal o ilegal hasta el momento en que la cumpla o no la cumpla y se instituya entonces una corte militar donde se le sometería a un juicio, ya sea por haber cumplido con una orden ilegal o haberse negado a cumplir con esa orden. Y eso realmente lo que causa es un problema y constituye una interferencia por parte de la rama legislativa. Y no diría que la rama legislativa, yo creo que están actuando estos congresistas de forma personal, inyectando en la decisión que tiene que tomar un militar cuando recibe una orden, la posibilidad de que la orden que le están dando es ilegal, y ya se asume por parte de estos congresistas que las órdenes que se están dando son ilegales, o esa sería la implicación. Y eso causa problemas enormes en el cumplimiento de esas órdenes, en el buen manejo del sistema militar de los Estados Unidos, donde claramente eso cae dentro de la rama ejecutiva en lo que se refiere a la habilidad del presidente y la autoridad del presidente de poder ordenar operaciones del Departamento de Guerra o de la rama militar. Entonces lo que están buscando es que los militares que reciben órdenes por las cuales ellos consideran, los congresistas consideran que las órdenes son ilegales, crear un resquebrajamiento en la cadena de comando, en la cadena de autoridad
de los militares para lograr que los militares no cumplan con esas órdenes. Como bien dijiste en tu introducción, eso crea un serio problema con respecto al cumplimiento y además constituye, yo creo que una injerencia con el poder presidencial como el jefe de la rama militar y una interferencia también con las decisiones que tienen que tomar los militares con respecto a estas acciones que han sido ordenados a cumplir. Ahora, abogado, ¿cuál sería el castigo que en un momento dado se podría, porque muchos de ellos, yo creo que la gran parte de ellos han sido militares, hay incluso una de las legisladoras que trabajó para la CIA, es decir, conocen perfectamente la estructura, conocen perfectamente que desobedecer al comandante en jefe no es discendir, es un incendio en la base de nuestra democracia. Aquí no se trata de jugar a la política y de desbancar a una persona que te cae bien o mal, estamos hablando de jugar con algo extremadamente serio. Mire, yo esta mañana estaba escuchando cuando venía para acá, para el estudio, estaba escuchando a un periodista que estaba hablando de la reacción que había tenido Donald Trump, pero jamás estaba juzgando la acción que había provocado esa reacción de los legisladores como Lindsey Graham o como el presidente Trump. Ya inmediatamente ha habido otros legisladores demócratas que han dicho que la respuesta de Donald Trump es incitar a la violencia, pero yo me pregunto, ¿esto ha salido gratis, ha caído del cielo o ha habido primero una acción concreta que todavía puede cuestionar mucho más lo que es la soberanía y la seguridad del pueblo estadounidense? Bueno, claramente yo creo que esto constituye por parte de los congresistas demócratas una injerencia, como dice anteriormente. Yo no creo que eso tiene ningún otro motivo que un motivo político. Están buscando mantener una agenda que no existe, una agenda que está basada en contradecir en todo momento y pelear con cualquier cosa que el presidente Donald Trump instituya. Y mira, los militares responden a la Constitución, responden a las leyes de los Estados Unidos, no necesariamente responden a personas. Y lo que se ha decidido parte del Código Militar que define lo que constituye una ley ilegal es algo que sea contrario a la Constitución o algo que sea contrario a las leyes de los Estados Unidos. Esa no es una decisión que realmente el militar está preparado para determinar, porque la penalidad por todo eso ocurre mucho después. No hay una guía que realmente el militar pueda seguir para poder hacer ese análisis y mucho menos una decisión inminente donde las acciones son inmediatas que se tienen que acatar con respecto a lo que se le están pidiendo. Entonces no hay una guía específica en el Código de Militar que qué es legal o qué es ilegal. No hay una guía que estén ofreciendo los congresistas demócratas en términos de a qué exactamente se refieren y cuál es la autoridad legal que ellos tienen para poder decir lo que están diciendo y mucho menos inmiscuirse en una situación que realmente no les pertenece, como es la cadena de obediencia y de comando que tienen los militares de la forma en que ellos trabajan. Y realmente las cortes tampoco ofrecen específicamente qué es lo que es una orden ilegal o es una orden legal. Todo eso se le deja al militar en una situación donde hay una tensión enorme Eh, entre acatar las órdenes y no cumplir las órdenes. Y eso pone al militar en un problema extremadamente difícil, que no es algo que estos congresistas demócratas estén dispuestos a analizar. Pero al final del día, lo que puede ocurrir con algo así es que un militar no cumpla con una orden que se le está dando y entonces enfrente una corte marcial donde podría entonces tener circunstancias que lo podrían conllevar inclusive a perder su cargo, a perder su libertad. Entonces, estas decisiones que se están tomando podrían ser decisiones legales, pero si el miedo es crear el miedo en la mente del militar de si está cumpliendo con una orden legal o una orden ilegal, y el efecto de eso sería o demorar la acción militar o simplemente interferir con las acciones militares legales instruidas por el presidente Donald Trump. Y claramente, como dijiste anteriormente, existen recursos legales para pelear con esas cosas y no necesariamente instruir a los militares a que desacaten las órdenes que se le están dando, porque eso no solamente crea un problema para la nación, para todo el sistema militar, sino para cada uno de los militares que tomen una decisión adversa a la orden que se le está dando. Y claramente hay cosas que el presidente puede hacer y cosas que no puede hacer. Aquí hay dos problemas. Uno, el uso de los militares de forma doméstica y lo otro, el uso de los militares y el desplazamiento militar que ocurre fuera de los Estados Unidos en términos de su posición militar afuera de la parte doméstica o la parte local del país.
Ahora, abogado, yo quisiera preguntarle, porque la Constitución establece como principio básico que es el presidente el comandante en jefe. ¿En qué punto ese llamamiento a la desobediencia podría cruzarse con lo que Lindsey Graham ha llamado como traición? ¿Cuáles serían esos fundamentos legales que se necesitarían realmente para entender que esto ha sido una traición? Bueno, eso es un poco más complicado porque para tú demostrar traición sería demostrar traición dentro del ámbito de las leyes americanas y del Código Federal de Leyes. Y eso es un poco complicado porque simplemente decirle a los miembros, lo han hecho de una manera muy sutil. Y hasta cierto punto inteligente para lograr un propósito que no es bueno para el país. Hay que tomar eso en cuenta también. Pero la realidad en términos específicos es para encausar a una persona por traición a la patria. Tú tienes que llevar a cabo una función que o interfiere de facto una orden de decir no cumplan con las órdenes que está dando el presidente, no cumplan con, vamos a decir, dispararle a las lanchas, no cumplan con una orden de tomar acciones militares contra otro país. O sea, toda esa serie de factores de incitar de una forma más directa. Lo que han hecho los congresistas hace mucho daño porque crea la implicación de que las órdenes no son órdenes legales, pero no llegan a decir que las órdenes son ilegales, ni tampoco llegan a ofrecer una definición de cómo ellos tienen que actuar. Simplemente están diciendo lo que los militares han sido entrenados a saber, de que sí tienen un derecho constitucional de no cumplir con una orden ilegal. Pero el problema es que ellos no están diciendo no cumplan, están simplemente poniendo sobre la mesa el innuendo y la posibilidad que si cumplen con ciertas de esas órdenes podrían encarar serias consecuencias. Entonces lo han hecho de una forma muy hábil, donde ellos cumplen el propósito de incitar una discordia dentro de la cadena de comando del presidente de los Estados Unidos y de los militares, sin cruzar la línea de instigar una situación donde digan absolutamente que no. Claramente es el mismo efecto. El innuendo es lo mismo, las inferencias son iguales, que es no cumplan con esas órdenes porque si no mira lo que les puede pasar. Pero no llegan a decirlo exactamente. Es un poquito complicado y se meritaría el análisis a ver exactamente si eso cumple o no cumple con los requisitos legales del Código Federal Criminal con respecto a lo que se refiere a ese tipo de acción que han tomado ellos. ¿Usted cree que en un momento, abogado, y usted y yo lo hemos comentado en numerosas ocasiones, donde la Corte Suprema de Justicia está trabajando a toda pastilla, como se suele decir, porque todo al final se va a tener que definir en esta polaridad increíble que estamos viviendo ahora a nivel político? La Corte Suprema es la que está definiendo. ¿Usted cree que esto que ha ocurrido podría de alguna forma afectar si es que la Corte Suprema decide poner límites a lo que es el debate político, a lo que es la comunicación o el discurso político? ¿Cree usted que esto podría ser un tema que se pudiera utilizar como base? Bueno, yo creo que esto demuestra y exemplifica de una forma bien clara cuál es el propósito de algunos demócratas en el Congreso, particularmente estos que dieron estas declaraciones, que es interferir con las acciones del presidente, pelear contra el presidente en todo momento, incluyendo dar las declaraciones extraordinarias que han dado, donde le ponen a los militares en una posición donde se les pide que analicen mucho más allá todas las acciones que se están tomando. Entonces yo creo que eso podría tener una influencia, pero acuérdate que la Corte Suprema no solamente decide casos, sino también con esas decisiones decide tendencias. Y en la medida en que la Corte Suprema avale o no las decisiones del presidente con respecto a ciertas órdenes que se están dando, si caen dentro o no del ámbito de autoridad del presidente como comandante en jefe, yo creo que eso va a tener un efecto también en términos de cuál va a ser la conducta de estos demócratas de la rama que interfiere más que nada contra el presidente. Y para no realmente insultar a nadie, porque cada uno tiene su posición política y hay que respetar la posición política. Pero yo creo que estas determinaciones y estas declaraciones extraordinarias de estos congresistas sirven para entorpecer
interferir con unas decisiones que están realmente fuera de su control. Y si existen razones para pensar que las órdenes son ilegales o que el presidente se está sobreextendiendo por encima de la autoridad constitucional que tiene, entonces existen formas legales de poder simplemente pelear eso en las cortes, oponerse a eso de una manera legal con teorías legales fundadas en la ley y no necesariamente con inuendos que podrían crear problemas mucho más serios para la rama militar, para la autoridad del presidente. Yo diría que hasta cierto punto eso sería una injerencia legislativa por encima del Poder Ejecutivo y se podrían hacer argumentos de que eso en efecto lo que crea es una interferencia con la función de las militares.